Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias por acompañarnos una vez más a través de la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Estamos transmitiendo desde las antiguas instalaciones del Senado de la República, aquí en la calle de Donceles, en el primer cuadro del centro de nuestra ciudad, donde en este momento y en el transcurso de toda esta semana se estará desarrollando el trabajo en relación a esta Semana Nacional de Transparencia. Un tema sin duda importante en el transcurrir de esta 62ª legislatura y bueno, ha habido una cantidad de paneles importantes. En este momento estaremos iniciando el 10º panel, donde a través de la participación de expertos, bueno, pues se logra llegar a acuerdos, se logra llegar a tener mayores herramientas y mayores elementos en relación a la aprobación de las leyes generales en materia de transparencia y acceso a la información, protección de datos personales, así también como de archivos. Le comento un poco al respecto de qué es la mesa, cuál es el tema que estará iniciando en este instante. En este momento se va a hablar al respecto de la transparencia en el sindicato y bueno, la participación de importantes especialistas en la materia nos hacen favor de acompañarnos esta tarde aquí en las instalaciones del Senado. En este momento está dando inicio este panel. Esa es una entrega más de esta Semana de Transparencia que el canal del Congreso, el canal de la Unión, comparte con todos ustedes. Quédese con nosotros. Otorga al IFAI la posibilidad, la atribución de conocer la transparencia de nuevos sujetos obligados, entre los cuales están los sindicatos. El tema tiene entonces una relevancia particular. Es pues un tema novedoso en este sentido, que también tendríamos que considerar junto con las reformas que la Ley Federal de Trabajo tuvo en noviembre del año 2012. A mí me da mucho gusto estar en este panel, me da mucho gusto poder presentarles a ustedes a tres distinguidos amigos, compañeros, expertos, grandes conocedores en la materia. La dinámica que vamos a seguir ahora es darles el uso de la palabra a cada uno de ellos por un momento de 15 minutos aproximadamente, con el ruego de que seamos muy puntuales, por favor. Y después vamos a tener una segunda ronda de 10 minutos cada uno para que podamos tener la oportunidad de recibir preguntas de ustedes, que les rogamos que nos hagan por escrito, con el ruego de que tenga su nombre, de que la letra sea muy clara y que la pregunta sea muy concreta. Como no tendremos tiempo para dar respuesta a todas, que espero que sean muchas las preguntas, vamos a hacer una selección de las mismas o tratar de combinarlas para que nuestros compañeros panelistas nos puedan dar respuesta a las mismas. Las que no tengan respuesta, se las pasaremos a ellos para que vía correo electrónico les puedan dar a ustedes una información. Por lo que les ruego que en esos papelitos o en esas papeletas ustedes tengan la gentileza de anotar también su correo electrónico con mucha claridad. Muchísimas gracias. Y en ese sentido, tengo el gusto de presentarles al licenciado Luis Emilio Jiménez Cacho, quien actualmente funge como coordinador de asesores del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. El licenciado Jiménez Cacho es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es también licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra misma alma mater, pero además cursó un programa en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, conocido como IPADE. En el ámbito laboral, fue subdirector del Instituto de Estudios Obrero Rafael Galván, AC, y jefe del Departamento de Publicaciones Sindicales del Comité Nacional Mixto, conocido como CONAPROS. En su experiencia empresarial entre 1985 y 1997, cuenta la Dirección General del Grupo ARSA, Sociedad Anónima, y miembro del Consejo Directivo, tesorero además de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero. Dentro del Instituto entonces Federal Electoral se desempeñó como coordinador administrativo de la presidencia del Consejo del mismo IFE,
como asesor consejero presidente en materia administrativa y vocal del Comité de Adquisiciones del mismo, y fue también director de la Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación. Bueno, como decíamos hace un momentito, ahora se desempeña en el IFE, pero él tiene un gran conocimiento de los temas laborales y sobre todo en temas sindicales, y le pedimos que nos haga el favor de hacer su presentación con el ruego de los 15 minutos. Muchas gracias, Patricia. En primer término, quisiera agradecer al IFAI por haberme dado la oportunidad de participar en esta mesa. Es la segunda vez que me toca presentar algún tema de transparencia sindical en una semana de transparencia, y lo agradezco doblemente porque ahora estoy en un ámbito un poco diferente. Trataré de ajustarme al tiempo. Le pido a nuestra moderadora que si apareciera una violación me la haga saber de inmediato y me retiro. Muy bien. Bien, el tema que nos toca tratar es el de la transparencia y los sindicatos. Es un tema que podríamos decir, dentro del ámbito de la transparencia, es un tema de vanguardia. ¿Por qué? Porque se encuentra en sus etapas tempranas, tanto de la discusión como de la conceptualización, a diferencia de lo que sucede con la transparencia de las instituciones del Estado. El curso de las obligaciones de transparencia de los sindicatos, que es incipiente, tiene una tendencia a ser un curso similar al que siguió la transparencia de los partidos políticos. En un primer momento se consideraba que los partidos políticos, como hoy los sindicatos, son agrupaciones de particulares que no deberían estar sujetas al escrutinio público, sino solamente al escrutinio de sus propios integrantes. Poco a poco se fue desarrollando el concepto, en el caso de los partidos, de que a través de las autoridades electorales el público debería ser capaz de acceder a la información clave sobre la vida de los partidos políticos, ¿sí? Hasta que finalmente, a partir de la reforma constitucional de 2008, los partidos políticos quedaron como sujetos obligados en la Constitución. Y ahora, en la última reforma constitucional, quedan además consolidados como sujetos obligados directos. En el caso de los sindicatos, estamos en una etapa temprana. La reciente reforma constitucional, por primera vez, introduce el concepto de los partidos, perdón, de los sindicatos como sujetos obligados. Pero creo que lo hace con una especie de temor, de mojigatería, de restricciones autoimpuestas, ¿sí?, en las cuales se dice serán sujetos obligados en tanto que son receptores de recursos públicos. Es una manera de poner una restricción a la transparencia de la inmensa mayoría de los sindicatos mexicanos. Y ese es el primer tema que yo quería tocar y comentar aquí, que se va a requerir de mucha voluntad política para hacer eficaz la transparencia en el ámbito sindical, porque existen dos visiones de cómo aplicar los valores y los principios y los mecanismos e instrumentos de la transparencia en el mundo sindical. Una visión que yo podría llamar minimalista, que dice solamente interesa a la transparencia la responsabilidad de aquellos sindicatos que reciben recursos públicos. El resto del universo sindical no sería tocado por la transparencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que esta visión minimalista tiene un sesgo que se orienta solamente a transparentar la vida de los sindicatos vinculados al sector público y que por algún motivo, fuera, digamos, de las obligaciones de contratación colectiva o de estatutos específicos, reciben recursos públicos para fondos y para administrar prestaciones más allá de lo que son las cuotas sindicales. Pero quedaría restringido a ese universo de aquellos entes sindicales que reciben recursos públicos. Pero yo creo que hay otra manera de enfocar el tema de la transparencia sindical, y esa manera es la de la utilidad social que puede tener la transparencia en el mundo de los sindicatos. Y eso es lo que yo quisiera un poco plantear aquí a nuestros compañeros y a esta mesa. Es decir, tenemos que preguntarnos
¿Para qué puede servir la transparencia en los sindicatos? ¿Cuáles pueden ser la utilidad que tiene para la sociedad que los sindicatos sean transparentes? Porque de otra manera se corre el riesgo de limitar a esta visión minimalista que no toca, que no permite realmente que los instrumentos de la transparencia influyan y cambien la vida de aquellas personas que viven dentro de los sindicatos y que están afiliadas a sindicatos de grado o de buen grado o de mal grado, libremente o obligadamente, pero de cualquier manera sin poder ejercer sus derechos a plenitud, porque uno de los componentes claves de ejercer los derechos a plenitud es gozar de información completa y oportuna. Entonces, lo primero que creo que tiene que plantearse una reforma legal en materia de transparencia sindical es que tiene que tocar la función del sindicato, ¿sí? ¿Para qué sirven los sindicatos? ¿Para qué la Constitución reconoce la existencia de sindicatos? ¿Y por qué existe una ley que determina la conducta, las formas de organización y las obligaciones legales de los sindicatos? A partir de comprender el papel de los sindicatos, es que debe de diseñarse los instrumentos de transparencia que pueden ser útiles para que los sindicatos cumplan genuinamente con el papel que la Constitución espera de ellos y que la ley espera de ellos. Porque creo que no voy a decir nada nuevo si les digo que el universo sindical es un mundo que no quiero usar demasiados epítetos, pero es un mundo que en ciertos aspectos de su vida no es digno de este país, por decirlo de alguna manera. Existe en los sindicatos un enorme rezago en la democracia y en el comportamiento democrático, en la inmensa mayoría de los sindicatos. No quiero absolutizar, pero el mundo sindical es muy amplio. Aparte de los unos cuantos sindicatos que son conocidos en los medios, hay centenares o miles de sindicatos que afilian a la mayor parte de los trabajadores de este país, que no son conocidos y que no tienen en su mayor parte prácticas democráticas. No hay prácticas tampoco de rendición de cuentas. Es un hecho conocido que muchos sindicatos además tienen un déficit grave en el manejo de los recursos que les son encomendados a los dirigentes. Es decir, tenemos un problema también muy extendido de corrupción en los sindicatos. Y finalmente, los sindicatos han operado en un sistema que es el que me lleva a mí a usar estos epítetos de vergüenza, que es el sistema de simulación sindical que se hace operar a través de los contratos de protección. Yo diría que estos son los 4 problemas más graves, pero todos se resumen en uno. Los problemas de rezago de democracia, de corrupción y de simulación inciden sobre un aspecto central de la vida de los asalariados mexicanos, que es la dificultad para que puedan ejercer a plenitud 3 derechos claves que les otorga la Constitución: el derecho de asociación, el derecho de contratación colectiva y el derecho de huelga. Lo que tiene que preguntarse el legislador cuando revise la ley es: ¿cómo puede contribuir los instrumentos de la transparencia para que los trabajadores puedan ejercer a plenitud los derechos que les da la Constitución y la ley? Para eso es para lo que puede ser útil la transparencia. Hoy en día hay avances. Creo que muchos de ustedes conocerán. La reforma a la Ley Federal del Trabajo introdujo ya ciertos componentes de información que debe ser pública, información sindical que debe ser pública a través de las autoridades electorales. Hoy en día, por la vía de las páginas de Internet, en la Secretaría del Trabajo, en las juntas de conciliación, se puede acceder con irregular facilidad. Habría que ver, eso siempre hay un problema técnico que tiene que desarrollarse, pero se puede acceder a los contratos colectivos, los reglamentos interiores de trabajo firmados y registrados en las juntas, se puede acceder a los documentos de registro de los sindicatos en el registro de asociaciones, se puede acceder a las llamadas tomas de nota. Hay un avance ahí, e incluso la Ley del Trabajo impuso una obligación a los dirigentes sindicales de ofrecer cada 6 meses
informes sobre el uso de los recursos financieros. Una obligación que ya estaba en la ley y que hoy se precisó, abriendo inclusive la posibilidad de que las autoridades, si algún día desean hacerlo o se disponen a cumplir con su función, ¿sí?, exigen el cumplimiento de la obligación de los dirigentes de informar sobre el uso de los recursos. Como decía yo, hay también ya obligaciones para los sindicatos, ¿sí?, para aquellos sindicatos que reciben recursos públicos, ¿sí? Pero yo creo que aquí es muy importante que no se confundan las cosas. Hay una obligación de las instituciones públicas de rendir cuentas de lo que hacen con los recursos públicos y por lo tanto están obligadas a informar de los recursos que entregan a los sindicatos, ¿sí? Eso ya es una obligación de las propias instituciones. Pero por otra parte, existe la obligación de los sindicatos de dar cuenta del uso y los fines a los que se aplicaron esos recursos públicos recibidos. Creo que eso está claro y eso debe quedar claramente en la ley. Pero me parece que es muy importante que lo que nos dio la reforma quede claramente establecido. Los sindicatos deben estar obligados directamente a responder las solicitudes de información en esta materia, porque de otra manera incurriríamos en la experiencia que ya tuvimos, que señalaba Lorenzo Córdoba en la mañana, con respecto a los partidos políticos y el INE, donde en realidad quien ejerce la función de transparentar es la autoridad y no realmente el sindicato. Evidentemente, instrumentar obligaciones de transparencia, instrumentar mecanismos de acceso a la información, instrumentar desarrollos en materia de gobierno abierto en los sindicatos, dada su limitado desarrollo, es una tarea que no es fácil y que debe de emprenderse y hacerse poco a poco. Pero yo sí creo que es muy importante que se fijen en la ley obligaciones de transparencia para los sindicatos que reciben recursos públicos y que haya un listado de documentos que obligatoriamente deben de ser públicos por parte de los sindicatos. Y también creo que es importante que empiece ya a establecerse la obligación de los sindicatos para atender las solicitudes de información que se les presenten y no limitarse a refugiarse detrás de las autoridades. Hay aquí, sin duda, un tema muy importante que es el último que yo quiero comentar a reserva de lo que discutamos más adelante. No se le puede imponer a cualquier sindicato el instrumentar, ordenar y organizar un mecanismo de acceso a la información. Los sindicatos tienen distintos grados de desarrollo, hay sindicatos muy grandes, sindicatos organizados que cuentan con recursos y hay otros sindicatos pequeños, mal organizados y que no cuentan con recursos. Yo creo que recursos para organizar sistemas de acceso a la información. A mí me parece que sí, la legislación, el debate legislativo va a tener que considerar también este punto. Es decir, habrá que, y lo han hecho ya en otros países, en Estados Unidos, donde los sindicatos están obligados a rendir cuentas sobre sus finanzas a la autoridad laboral. Se ha contemplado pues, que las obligaciones deben de empezar a partir de un cierto tamaño o un grado de complejidad de la organización. Y yo por eso me permito sugerir que por lo menos debe de pensarse que los sujetos obligados a cumplir con obligaciones de publicación, a tener páginas web y a empezar a desarrollar sistemas de acceso público son los sindicatos industriales, los sindicatos nacionales de industria, las confederaciones y las federaciones, ¿sí?, y los trabajadores, y los sindicatos del sector público. Me queda un solo minuto y para ese minuto quisiera ocuparlo únicamente para señalar que… Ese no fui yo. No, lo dejo ahí, después podríamos parar. Ese ruido no fui yo. Bueno, ¿sí? No, por favor. No, hasta ahí lo dejamos, ¿sí? El otro punto lo puedo tocar en el debate. ¿Sí? Termina, por favor. Bueno, si he de terminar así, entonces les quiero decir que los legisladores tienen que asumir, y ese es el punto central, que se trata de garantizar ejercicio de derechos y que el tema no es un debate formal sobre qué clase de institución estamos hablando
y si llena los requisitos para ser obligado o no, sino que el tema es cómo los instrumentos de la transparencia pueden generar una mayor posibilidad para que los trabajadores ejerzan sus derechos. ¿Por qué es importante esto? Porque en este país la ausencia de representación de los trabajadores en la vida pública ha generado una tremenda deformación en la distribución del ingreso. Y la manera de compensar eso es fortalecer, y eso lo ha establecido muy bien la Organización Internacional de Trabajo. Uno de los mecanismos que corrigen la mala distribución del ingreso es aumentar la capacidad de negociación de los asalariados con respecto a sus patrones y con respecto al propio gobierno. Y la capacidad de los asalariados de negociación se aumenta con buenos sindicatos. De manera que la transparencia debe concebirse como eso, como una herramienta para que nuestro país cuente cada vez con mejores sindicatos y más capaces de representar de manera genuina a los asalariados en los términos de la distribución del ingreso nacional. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo ahora les voy a comentar que vamos a cambiar un poco el orden de las presentaciones en virtud de que tenemos un invitado que es parte de la Organización Internacional de Trabajo y le voy a pedir que él sea el último en hacer su presentación. Por ese motivo, ahora me permito presentar al licenciado Arturo Alcalde Justiniani, maestro. Él es licenciado en Derecho por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, pero también licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana. Tiene algunos estudios en instituciones nacionales y extranjeras y ha dedicado su vida a las actividades, dice los últimos 30 años, yo creí que era más joven, los últimos 30 años a la asesoría legal en la organización de sindicatos y actividades académicas en las materias laboral, particularmente sindical. Es, por lo tanto, asesor de sindicatos muy importantes como ASPA, por ejemplo, como el sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la propia Iberoamericana, de la Universidad Autónoma Metropolitana y de otras instituciones como son también AFINSA, MedLife, etcétera. Es también autor de varios textos en materia laboral, siempre dedicados o destinados a hablar sobre la libertad y la democracia sindical y la contratación colectiva. Desde luego es articulista también del periódico de La Jornada y tiene un despacho dedicado también a la asesoría jurídica laboral. Ha participado en las discusiones y aún en la redacción de las reformas, yo diría la triste reforma a la Ley Federal de Trabajo, pero ahora le vamos a pedir que él nos haga favor de hacer su presentación. En esto que le comentaba yo hace un momento, lo que ha dicho el licenciado Jiménez Cacho nos da para unos debates que no vamos a poder agotar en esta mesa y que nos permitirá tener el día de mañana alguna reflexión más amplia con algunos foros en los que podamos hablar de esta diferenciación. Los sindicatos hay que tomarlos también en consideración cuando son sindicatos de instituciones gubernamentales, cuando son instituciones también de instituciones privadas. Y por otra parte, son ya personas independientes con una personalidad, de manera que son también personas que tienen en algún momento que ver la protección de datos en posesión de particulares, que ese será un tema que trataremos en una sesión posterior. Pero bueno, no quiero quitar tiempo a nuestro querido amigo, por favor, Arturo. Muchas gracias, Alifay, muchas gracias a ustedes por permitirnos estar aquí. Debo decirte que empecé a los 10 años de edad, por esa razón hay que actualizar algunas cosas ahí del currículum. Me parece que la reflexión inicial de Luis Emilio Jiménez Cacho nos ayuda mucho a ubicar, en primer lugar, la gran importancia de la transparencia sindical si queremos que haya democracia sindical, si queremos que haya un modelo laboral sano, si queremos que la corrupción, que es gigantesca en nuestro país, pueda, digamos, suprimirse, y si queremos que mejoren las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y tener un sistema productivo realmente moderno, sustentado en la concertación, en el diálogo, en el compartir beneficios y esfuerzos entre los factores de la producción. Sin embargo, el tema de la transparencia sindical ha sido sumamente difícil,
porque hay muchos intereses, porque hay mucha resistencia, porque hay muchas limitaciones, al grado tal de que solamente un trabajador de cada 100 trabajadores en nuestro país están en una organización sindical democrática que cumpla con un conjunto de requisitos básicos, entre ellos la transparencia en su sistema financiero, la transparencia frente a los afiliados para tomar decisiones alrededor de la contratación colectiva. Entonces, el tema de la transparencia es un elemento fundamental, ¿no? Y por esa razón, desde hace muchos años se ha generado un esfuerzo para que haya un acceso por parte de los trabajadores a información elemental. Entre ellas, si quiero subrayarla, el acceso a los contratos colectivos. Hoy en México es casi imposible que un trabajador conozca el contrato colectivo que está en su empresa. Prácticamente en todos los estados de la República, salvo a nivel federal y salvo el Distrito Federal, en todos los estados prácticamente está impedido que los trabajadores conozcan ni siquiera el nombre de su líder sindical. Ya no digamos las cuotas, ya no digamos el régimen patrimonial. En México somos el único país en el mundo donde el patrón escoge al sindicato cuando firma un contrato colectivo. Por esa razón se ha generado el famoso sistema de contratos de protección patronal. ¿Qué sucedió con la transparencia? Fue avanzando. Yo recuerdo mucho una decisión histórica del IFAI, siendo, digamos, ponente, María Marván, cuando en el caso Uniroyal dijo: los trabajadores y cualquier interesado tiene derecho a conocer de los registros de las juntas de conciliación y arbitraje, federal o local, y de la propia Secretaría del Trabajo, el contenido de los contratos colectivos, los estatutos e incluso los documentos relacionados con su registro sindical. Eso lo aplaudimos, se celebró, y entonces se generó un avance. Eso dio paso precisamente a que se fortalecieran los registros y la transparencia en los registros, particularmente a nivel federal. Es importante no confundir el tema de los sindicatos del sector público y el manejo de sus recursos, que tiene que ver con la reforma constitucional y que tiene que ver con un aspecto elemental, en el sentido de que quien recibe recursos públicos tiene que, tiene la obligación, no solamente el ente que lo aporta a informar a cualquier interesado en su monto, sino también conocer cuál es el destino, o sea, para qué se usó y si el motivo que originó la solicitud realmente se cumplió. No hay que confundir ese aspecto con el derecho genérico de todos los trabajadores para tener acceso a la información, y no solamente de los trabajadores, sino del público en general. ¿Cuál sería una segunda idea? ¿Qué es lo que obstaculiza este acceso a la información? Bueno, los intereses creados. El tema del sindical no se puede desligar de quienes le dan vida. Ha sido el Estado, hay que decirlo, han sido los empresarios los que han cobijado este sistema de control y subordinación gremial, porque hay un gran temor a que los trabajadores ejerzan con plenitud sus derechos. Hay la idea de que si los trabajadores, se organizaran democráticamente, podrían en un momento dado excederse, entre comillas, en sus libertades, y por esa razón ha imperado un sistema de subordinación y de control. O sea, no se puede ver el tema de la transparencia desligado de intereses, institucionales. Ustedes recordarán que cuando se ha pretendido obtener información sobre el sistema financiero del sindicato de Pemex, el primero que se ha opuesto es Pemex, ni siquiera el sindicato. Es el Pemex el que se opone, el que genera una serie de medidas para impedir que haya transparencia. Lo mismo ha sucedido en la Comisión Federal de Electricidad, en Infonavit y en muchas otras instituciones donde la institución considera un valor el que los sindicatos ejercen ese sistema de control. Y por tanto, ustedes comprenderán la gigantesca dimensión para poder transitar hacia un régimen de transparencia elemental. Y digo elemental porque en cualquier otro país, en una biblioteca, cualquier persona puede acceder al contenido de los contratos colectivos. Eso en México sería un avance importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que, tendríamos que hacer para avanzar? Yo creo que tenemos enfrente el tema de esta ley general en materia de transparencia
y Protección de Datos que ha presentado el IFAI a la Cámara de Senadores. Debo decir que no estamos de acuerdo con muchos aspectos de esa ley y particularmente con la manera en que regula el tema sindical. Creo que se incurre en una confusión lamentable, en el sentido de que una cosa, decíamos, es el hecho de que los sindicatos del sector público básicamente reciban recursos públicos y que haya una referencia constitucional, y el otro tema, decíamos, son los trabajadores y los sindicatos en general. Entonces, el error, a mi juicio, de la ley es que en un artículo, el artículo 45, que es muy importante su lectura, parte de la consideración de que las obligaciones están limitadas a los sindicatos que reciben recursos públicos. Y entonces nos empieza diciendo, con excepción de la información reservada, deberá publicarse la siguiente información sobre los sindicatos que reciban recursos públicos. Entonces excluye al resto de los sindicatos y entonces empieza el listado en distintas fracciones, en 8 fracciones. Es el único artículo que encontramos en la ley referido específicamente al tema de transparencia sindical. Nosotros sinceramente esperábamos que en ese proyecto de ley se hubiera desarrollado claramente el mecanismo para que cualquier persona pudiera acceder a los registros de contratos colectivos, a los estatutos, a los padrones de socios, que hubiera, si ustedes quieren, algún tipo de acotamiento en materia de datos personales, cuestiones que ya el IFAI había venido construyendo en el pasado alrededor del domicilio de los trabajadores, había discusión sobre su afiliación sindical, etc. Pero, curiosamente, lo que nos presentan ahora es que ya no se contempla el derecho de los trabajadores a acceder al contenido de los contratos colectivos y se limita a los sindicatos del sector público. Y entonces, ¿qué nos señala el artículo 45? Un escenario de acotamiento. A mí me preocupa particularmente que esta disposición limite su tarea a la publicación de información. Dice el artículo, con excepción de información reservada, deberán publicarse la siguiente información. O sea, omite una figura que es fundamental y que está en el resto de los artículos de la ley para todos los órganos, digamos, los obligados, como es, deberá poner a disposición del público y actualizar la siguiente información. Esa se repite y repite en todos los artículos. En el único artículo en el que no se habla de esa figura de poner a disposición del público y actualizar la información es en el caso de los sindicatos. Eso fue francamente impresionante. Digo, ¿por qué? ¿De qué privilegios gozan? Más bien, ¿o qué limitaciones tienen tan particulares como para no incluir esa figura? En tercer lugar, creo que cuando entramos al detalle de cuáles son los temas que deben ponerse, fíjense, nada más para los sindicatos del sector público y nada más a nivel de la información que tienen que brindar sin contemplar el acceso. Y empieza a hablar de los distintos datos y nos dice que en el caso de los contratos colectivos se refiere a la relación de los contratos colectivos o las condiciones generales de trabajo que tengan registrados. Y entonces uno dice, no era la intención que se hablara de la relación. Lo que señalaba la Ley Federal del Trabajo, y habíamos tenido ya un gran avance, era de que cualquier persona tenía derecho a recibir copia íntegra del contrato colectivo. Y la Ley Federal del Trabajo nos había dicho en la reforma, tienen que darte la copia en términos de lo que diga la ley de transparencia. O sea, que la ley de transparencia tenía la obligación de precisar y detallar los mecanismos concretos para que los trabajadores o cualquier interesado pudiera acceder a los contratos colectivos. Y ahora resulta que esta propuesta de transparencia limita, reduce, prácticamente suprime un derecho en el cual ya habíamos avanzado. Creo que incurre también en omisiones importantes relacionadas con el tema de los registros. Nos dicen, deberán tenerse a disposición la información relacionada con los registros en términos de lo que dispone el artículo 325 bis
Bueno, en primer lugar, ese artículo no existe, 365. es 365, pero bueno, pero nos dice, en términos de lo que dice la Ley Federal del Trabajo, entonces uno se va a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Trabajo nos dice, se otorgará en los términos que dice la Ley de Transparencia. Entonces, prácticamente queda uno en un estado de indefensión. O sea, finalmente, no existen mecanismos para que se pueda acceder. Es importantísimo porque en el caso de la Ley Federal del Trabajo, en este artículo 365, nos dice, las autoridades harán pública para consulta de cualquier persona, debidamente actualizada, la información de los registros de sindicatos. Asimismo, deberá expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de los registros. Fíjense nomás qué claridad de la Ley Federal del Trabajo cuando nos dicen, el que vaya a pedir una copia del contrato, que se la den; el que vaya a pedir una copia del estatuto, que se lo den; el que vaya a pedir una copia de las actas de que se han tomado decisiones, que se las den. Y no nos referimos a los sindicatos del sector público. Ese es otro tema. Ellos tienen su propia obligación de rendir cuentas de sus dineros. Estamos hablando de los trabajadores en general. Bueno, el artículo realmente requiere una ingeniería total, ¿no? Porque además de omitir el texto de los contratos, omitir las copias, omitir el desarrollo que le ordena la ley, también termina diciendo cualquier información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y la evaluación de las funciones de los sindicatos. Ahora sí que, ¿y quién va a hacer esa evaluación? Digo, ¿cómo los va a tener la Secretaría del Trabajo o la Junta? O la anterior dice, la relación detallada de los recursos públicos que reciban. Las juntas no tienen información de los recursos públicos. Ya habíamos dicho que esa la tienen los sujetos obligados que les dieron los recursos públicos a los sindicatos. Yo en este tema de los recursos públicos, que me parece que es en el que se ha hecho demasiado énfasis, comparto la idea de Luis en el sentido de que los sindicatos tienen la obligación, si no directa, porque sí sería efectivamente muy pesado y no tendrían posibilidad material ni económica para estar brindando información ante solicitantes, sí la obligación de dar, digamos, cuenta cabal al órgano que le otorgó los recursos del destino. Y entonces ese órgano deberá informar al solicitante de cuál es su fin. Termino diciendo, confiamos, tenemos un claro interés de que este tema hoy en el Congreso, ustedes saben que en febrero tiene que estar la nueva ley, van a ser meses importantísimos para el mundo del trabajo. Confiamos en que esta conquista que se ha logrado en estos años se vea reflejada en esta nueva ley y que no se vaya a cancelar un derecho fundamental para todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias Arturo, por tus observaciones. A mí me parece que son muy pertinentes. Nada más te quisiera hacer una precisión. Hemos tenido y debemos de tener muchísimo cuidado en cuidar la libertad interna, la democracia interna del propio sindicato, para no tener injerencia de ninguna manera, puesto que tenemos que tener muchísimo respeto sobre la libertad sindical y tenemos que distinguir, y ahí viene el tema del equilibrio, entre aquello que solamente es información para los agremiados, puesto que sus cuotas son particulares, no es recurso público, independientemente que sean organismos sindicales de entidades paraestatales o gubernamentales. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer algunos equilibrios y bueno, ahí me parece que el tema nos da para que tengamos un foro en otra ocasión donde podamos tener más tiempo para discutirlo, que será muy enriquecedor y muy interesante. Pero el artículo 365 bis sí señala que deben de estar en Internet toda la información relativa a los estatutos y a todos aquellos datos que el sindicato necesita entregar para que su registro sea validado por las autoridades que correspondan. Entonces yo creo que con ese tema se puede solventar y bueno, vamos a analizar también las observaciones que haces con mucho gusto y vamos a platicarlo también. Muchas gracias Arturo. Y ahora me toca también presentar a nuestro amigo a Humberto Villasmil Prieto, quien es especialista principal en Derecho del Trabajo en la Organización Internacional de Trabajo con sede en Ginebra. Humberto Villasmil es casi mexicano, pero nació en Caracas, Venezuela. Él es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello
y cuenta con estudios de especialización en nuestra Universidad Autónoma de México y tiene además un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Se desempeñó como especialista principal en legislación laboral, relaciones de trabajo y diálogo social en la Oficina Subregional de la Organización Internacional de Trabajo para Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Haití, con sede en Costa Rica. Ha sido profesor de pre- y posgrado en excedencia en la misma Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y en la Universidad Central de Venezuela. Es jefe del Departamento de Derecho Social en la facultad de esa misma universidad y se ha desempeñado como profesor invitado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, en la Católica Madre y Maestra de la República Dominicana y de la Universidad de Costa Rica, pero además ha sido un conferenciante prácticamente universal y que hemos tenido el gusto de tenerlo en México en muchísimas ocasiones. Actualmente, como decía, se desempeña como especialista principal en Derecho del Trabajo en la Organización Internacional de Trabajo y bueno, le agradecemos muchísimo que haya hecho un espacio para estar con nosotros aquí, que además ha venido a cumplir con una serie de funciones porque lo hemos casi obligado, aunque lo ha hecho con mucho gusto, de ir también a las universidades a dar algunas conferencias, ahora aprovechando su presencia en México. Muchas gracias, querido Humberto. Te ruego, por favor. Muchas gracias, Patricia. En primer lugar, Patricia, quiero en lo personal agradecerte y al resto de los comisionados del IFAI esta gentileza que han tenido para conmigo, que agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Yo soy un lector de historia por afición, yo no soy historiador, pero esta mañana cuando entré aquí tuve la sensación de que hay días en que uno no lee la historia, sino que tiene la sensación de que le está visitando, y eso me pasó al llegar a esta casa. Todo ello y muchas cosas más comprometen mi más profunda gratitud y le ruego a Patricia que cuando me falte un minuto me llame la atención para cumplir exactamente con el tiempo que se me ha asignado. Quisiera en primer lugar hacer una valoración de índole estrictamente principista para después ir un poco a un abordaje del tema desde la perspectiva que creo yo pudiera aportar modestamente, que es una visión desde las normas internacionales del trabajo. Lo primero es que tengo la convicción personal, es que este es un tema absolutamente crucial, histórico, para lo que va a ser el sindicalismo del futuro, para el reencuentro en muchos casos del movimiento sindical con las sociedades civiles. Y por lo tanto tengo muy poca duda de que se está abordando un asunto y agradezco y celebro que en un foro de estas circunstancias y características se haya precisamente convocado una mesa para hablar del tema desde la perspectiva de la transparencia sindical. Hay un programa de la Confederación Sindical de las Américas que se denomina la autorreforma sindical y en algún momento algunos dirigentes, con todo respeto y aprecio, les comenté que tengo la convicción de que la autorreforma sindical debe jerarquizar acaso como el primer capítulo el tema de la transparencia sindical. De manera que sobre el tema no tengo la menor distancia desde el punto de vista principista. Déjeme decirle algo más, esto ya no es una reflexión personal. La discusión recurrente de la OIT en la conferencia de hace apenas 2 años es una discusión que se hace sobre la declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa y que se hace para el seguimiento de la declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998. En su informe final, yo seleccioné, es un larguísimo informe, pero selecciono apenas 2 párrafos brevísimos que me permito leer. Se dice que se necesitaba, estoy citando, un entorno propicio que abarcara los 5 elementos siguientes: el compromiso de los estados con la democracia y el orden jurídico, la buena gobernanza y la transparencia, el mantenimiento de instituciones fuertes y eficaces, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el mismo documento deja cuenta de que varios representantes a la conferencia del año 2012
mencionaron la necesidad de recibir ayuda financiera, a lo que añadían la necesidad de un fuerte compromiso con la buena gobernanza, con la democracia y con la transparencia. De manera que el tema de la transparencia sindical está llegando y llegó a la Organización Internacional del Trabajo. Y acabo de citar una declaración que se adopta en la conferencia, por tanto no es la opinión de este humilde servidor. Quien está hablando en este momento en la cita que acabo de hacer es la Conferencia Internacional del Trabajo. Y eso, desde luego, justifica la perspectiva de que en un plazo medio ustedes van a ver en normas internacionales, y yo espero que sea así, la recepción de la categoría transparencia en más de un instrumento de la Organización Internacional del Trabajo. De manera que en la perspectiva de índole principista y de convicción no tengo la menor diferencia, ni muchísimo menos distancia, todo lo contrario, lo que tengo es acompañamiento en relación a la idea y al propósito. Obviamente, cuando yo leí el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se ha mencionado con mucho más rigor de lo que yo pueda hacer, y quiero saludar aquí a los licenciados Jiménez Cacho y alcalde Justiniani, porque lo van a hacer siempre con más rigor que lo que yo pueda hacer, yo tuve la sensación de que si el artículo 6º de la Constitución se le pudiera poner un pie de página, que desde luego no se estila en las normas, y mucho menos en las normas constitucionales, ahí se hubiera hecho una mención al convenio 87 de la OIT, que es derecho interno mexicano y que es uno de los 8 convenios fundamentales de esta organización. Porque eso que se llama el cuidado, y lo que Patricia Cursain llama con todo rigor, que yo comparto, la ponderación, fue la idea que a mí se me vino cuando yo revisé el artículo 6 y releí el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo del año 2012. Para mí era evidente de que ahí se había tenido en cuenta el límite y necesaria ponderación entre el llamado a la transparencia, el deber de transparencia, el derecho a exigir transparencia y el núcleo duro de los derechos de la libertad sindical, y específicamente de uno de los convenios que para mí han tenido y creo que tendrán mayor trascendencia histórica en la historia de la Organización Internacional del Trabajo, que dentro de 5 años va a cumplir su primer siglo, que es el convenio 87 de la OIT. Y el convenio 87 es derecho mexicano y por tanto coloca el debate en otro lado. Habrá de mi parte ahora una referencia internacional, pero habrá, y esto es mucho más importante, la manera como los actores y los constituyentes mexicanos de la OIT relean, interpreten, ayornen la idea que tienen de este convenio de 1948, que es el convenio 87, y que tuve la sensación que era el convenio que había estado en mente para producir esto que Patricia llama las ponderaciones o los equilibrios. Y desde luego entiendo que cuando usted pondera y equilibra es difícil que lo haga a gusto de todo el mundo. Posiblemente se ha dicho aquí haya habido exceso en el cuidado de ese equilibrio, probablemente alguien pensará que no lo fue suficiente, pero tuve la convicción de que lo que estaba detrás de la discusión era precisamente el convenio 87. ¿Por qué? Y lo diré apenas en 2 minutos. Porque este es un convenio fundamental de la OIT que en 1948 se le conoció como el derecho de la democracia. Déjeme hacer 2 referencias históricas que creo que viene a colación. El convenio 87 se adopta en 1948, 6 meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el bien jurídico tutelado, dirían mis maestros, los que estaba detrás del convenio 87, era la idea manifiesta de quebrar un modelo sindical corporativo, que había sido el modelo sindical de los fascismos europeos, para postular un modelo de libertad sindical y que, por tanto, estableciera un mecanismo y un sistema de inmunidades de los derechos sindicales frente a la injerencia del Estado. Por esa razón, el convenio 87 tiene 3 disposiciones que son el núcleo duro del convenio, si me permiten esta referencia. La primera es el artículo 2, que dice
que los trabajadores y empleadores sin distinción alguna y sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas, con la sola condición de observar los estatutos de las organizaciones sindicales. Esto es lo que se llama el ámbito organizativo de la libertad sindical, uno de los componentes del núcleo duro del derecho humano fundamental de la libertad sindical. Pero el artículo siguiente viene a decir que los trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración y actividades y formular su programa de acción. Y entonces llega en este momento el literal 2 del convenio 87, artículo 3, que textualmente dice que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Termino con el convenio 87 y el artículo 8. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente convenio, los trabajadores, empleadores y organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o colectividades, a respetar el principio de la legalidad, y quiero subrayarlo porque haré un comentario inmediatamente sobre el mismo. Y termina el convenio 87 con una norma que deja claro lo que fue un exquisito sentido de equilibrio que voy a tratar de justificar en 2 minutos. El artículo 87, artículo 8, número 2, termina diciendo: la legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente convenio. Esto para mí es lo que, en una visión posiblemente externa, desde las normas internacionales, justifica no solamente el principio de la ponderación, sino, me atrevo a pensar, el cuidado que el órgano parlamentario, los actores sociales mexicanos, los constituyentes, posiblemente la academia, los dirigentes sindicales, independientemente de la perspectiva que tengan, tuvieron en mente al momento no solamente de ir a la reforma de la ley federal en este sentido, sino particularmente me refiero al artículo 6 de la reforma constitucional, que en fin de cuentas es la razón, creo yo, de este panel en que me honro participar en esta mañana. Déjenme darles 2 referencias más que vienen a mi modo de ver en relación para después aterrizar en algunas conclusiones. El estudio general de la Comisión de Expertos de la OIT de 1994, un documento público que está en la website de la OIT. Los estudios generales de la Comisión de Expertos se publican cada año. Son como elementos muy referenciales, no solamente para los constituyentes, sino también para la academia, para la justicia, para los sindicatos, para los empleadores, para los gobiernos. Dijo en el célebre párrafo 108 que el artículo 3 del convenio 87 garantiza el libre funcionamiento de las organizaciones de trabajadores y empleadores al reconocerle 4 derechos fundamentales: redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración y actividades, y el de formular su programa de acción sin injerencia de las autoridades públicas. Esto es precisamente la idea de lo que yo me atrevo a llamar el núcleo duro del derecho humano fundamental de la libertad sindical. Y para rematar el principio de no injerencia desde la perspectiva de las normas internacionales, el mismo artículo, el mismo estudio general de la Comisión de Expertos de la OIT, en su párrafo 135, dice que las disposiciones legislativas que puedan regular detalladamente el funcionamiento interno de las organizaciones sindicales pueden entrañar graves riesgos de injerencia por las autoridades públicas. Dicho esto, por favor, nadie vaya con la idea, y ya termino, de que yo no simpatizo con la idea de la transparencia. Todo lo contrario, afirmo que en la perspectiva de la transparencia y como el sindicalismo entienda el reto histórico que tiene frente, posiblemente se está jugando la pervivencia de un actor
y de un derecho sin el cual no es posible concebir sistemas democráticos de relaciones laborales. El convenio 87 fue el convenio de la democracia, aparte de ser convenio de la libertad sindical, porque nadie dudó que la razón de ser de ese instrumento adoptado a 3 años del fin de la Segunda Guerra Mundial era propiciar que los sindicatos se incorporaran al proceso de reconstrucción de un continente como la Europa que quedó destrozado por la guerra. Y para eso había que establecer un mecanismo de reconocimiento de los derechos sindicales y de inmunidad de los derechos sindicales frente a injerencias indebidas del poder público. Yo creo que ese es un principio que sigue teniendo validez, pero lo sigue teniendo en tanto y cuanto se le pondere con una visión moderna de los desafíos del derecho de la libertad sindical. Si las organizaciones sindicales no incorporan a su discurso y a su hacer el tema de la transparencia, posiblemente no puedan quebrar una peligrosa tendencia de debilitamiento que es absolutamente visible y que es bueno reconocer y donde se juega el talante democrático de un sistema de relaciones laborales, que es lo que la OIT postula desde 1919. Desde luego, aquí hay una propuesta legislativa, yo la he comenzado a leer, tengo enorme interés en poderlo hacer después de escuchar opiniones tan técnicas y mucho más conocedoras que la mía sobre todo el texto. Hay normas que me llaman la atención. Cuando leo, por ejemplo, en el artículo 3, numeral 31, la definición de recursos públicos, me pregunto si una definición, desde luego amplia, pudiera llegar a alguno a la conclusión de que el patrimonio sindical, los activos sindicales, etcétera, que a los que el convenio 87 regula específicamente en el artículo 2 y 3, pudieran ser finalmente considerados como entes, recursos de carácter público. Y aquí sé que me pasé un minuto, pero déjeme terminar con esta idea que me parece fundamental en una perspectiva estrictamente jurídica. Como principio general, y aquí se ha dicho antes, los sindicatos no son sujetos de derecho público, porque si no, el principio de la autonomía y de la autarquía, que fue la razón de ser del convenio 87, se debilitaría absolutamente. Pero sí son, como órgano y como actividad, entes de interés público. Aquí conecta el elemento de la transparencia. Y por eso, en un modelo democrático de relaciones laborales, las autoridades públicas tienen que promover la libertad sindical, porque lo que ahí se juega no es el interés de ningún particular, sino el interés público que supone promover un modelo democrático de relaciones laborales. Y ese modelo democrático de relaciones laborales, y ahora sí concluyo, no es concebible sin las circunstancias y la tutela efectiva del derecho humano fundamental de la libertad sindical en todos sus componentes esenciales. Esa es la razón que a mí me llevó a imaginarme, aunque yo no estuve allí, de que esta quizás sea el motivo de esta reflexión que se ha hecho sobre si se tuvieron más o menos cuidados de los debidos, o si efectivamente aquí debe jugar, como creo yo que debe jugar, el principio de ponderación entre derechos que están concurriendo, pero que tienen derecho a coexistir ambos, la transparencia y la tutela de la libertad sindical. Muchas gracias, estoy muy agradecido por su gentileza. Te voy a pasar esta, me parece que es, ahorita vamos a ver. Bueno, como ustedes ven, el tema es polémico, muy interesante, y al final de cuentas yo creo que todos estaremos conformes y de acuerdo en que lo que tenemos que promover es la transparencia sindical, pero que tenemos que tener muchísimo cuidado en la definición y en la distinción de todo aquello que solamente le corresponde a los agremiados, cuyas cuotas no son de ninguna manera recurso público, y que los únicos que pueden exigir a los sindicatos información del destino de esas cuotas son los propios agremiados, que son los que pagan, independientemente de que sean descontados por acuerdo de ellos por el propio empleador. Pues vemos que hay muchas preguntas que se podrán hacer, muchas preguntas que podríamos responder, pero que ahora les vamos a dar el tiempo que estábamos mencionando para una segunda ronda.
No sin antes hacer una precisión, si me permiten mis compañeros panelistas, aun cuando yo estoy como moderadora, pero señalar y recordar que la Constitución mexicana, a partir del artículo 1, le da a los derechos humanos el mismo rango los convenios internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo rango de las normas constitucionales, y que el derecho a la libertad sindical es un derecho humano, como ya lo expresó Humberto Villasmil, pero que fundamentalmente el convenio 87, ratificado por México desde tiempo atrás, nos dice también que es uno de los convenios fundamentales que tiene la OIT en libertad sindical, y que nos gustaría que el convenio 98 fuese también ratificado por México, que es uno de los que nos faltaría porque próximamente se irá a ratificar el 138. Ya con eso podríamos tomar el bloque de los 8 convenios fundamentales. Entonces, si la libertad sindical es un derecho humano, tiene una preponderancia y está marcado así en nuestro artículo 1 constitucional. Bueno, pediría yo ahora a nuestros panelistas que hiciéramos la segunda ronda y empezaríamos con el licenciado Jiménez Cacho, por favor. Sí, muchas gracias, Patricia. Voy a ser rigurosa con el relojito, sí, perdón. Aprovecho también para responder las preguntas, sí, ¿verdad? Sí, bien. Claro, perfecto, perfecto. Bien. Entonces son 10 minutos. Sí. Bien. Bueno, voy a leer las preguntas que llegaron, las 3 que me pareció que podría yo responder. Estudiante de la UNAM, Alberto Alba Sánchez: dentro de la rendición de cuentas en los sindicatos, lo ideal es que proporcionen información de actividades donde se involucren recursos públicos o todas las actividades que realiza con independencia de la naturaleza de los recursos. Es una pregunta. La segunda dice: ¿cómo saber a quién debe de informar cuánto dinero se le da a los sindicatos? Es decir, ¿cuánto les da el gobierno a cada sindicato? La tercera pregunta dice: ¿cómo fundamentar la obligatoriedad de los sindicatos respecto al uso de recursos que perciben por medio de cuotas sindicales? Bueno, aquí hay un tema que tiene que ver con la transparencia en el uso de los recursos de los sindicatos, al que me voy a referir, pero lo voy a cerrar con un comentario general que tiene que ver con lo que comentó Humberto Villasmil con toda precisión. Está claro que la reforma, tal y como se puede leer en una visión restringida, dice quién es el obligado a informar sobre los recursos públicos. Los sindicatos que reciben recursos públicos son sujetos obligados de la transparencia, pero resulta que los recursos públicos los reciben de entes públicos que por sí mismos están obligados a rendir cuentas sobre esos recursos. De manera que, digamos, el obligado a dar a conocer qué recursos públicos reciben los sindicatos son los entes públicos. Se daba un ejemplo, por ejemplo, de Pemex, que es uno de los casos donde ha habido más solicitudes de información. No es el único. Los entes públicos están obligados, las instituciones del Estado están obligadas a informar, pero lo que nos dice la reforma es que también los sindicatos están obligados a informar. ¿De qué son sujetos obligados? No solamente a informar cuánto recibieron, sino cómo lo usaron. Esa es justamente la referencia para que daría sentido a que sean sujetos obligados, que informen el destino de los recursos, quiénes fueron los beneficiarios, en qué se aplicó, de manera que esta obligación se convierta en un componente eficaz en el combate al mal manejo por parte de los responsables del manejo de los recursos sindicales. Yo creo que esa es una cosa. El otro tema es el de las cuotas sindicales, es decir, el manejo de recursos que no provienen del erario público, sino que provienen de los bolsillos de los trabajadores a través de los descuentos que se hacen vía contrato colectivo. Y aquí yo creo que estamos justamente en el tema de hasta dónde se protege y se debe proteger la autonomía sindical de la injerencia del Estado y de la injerencia del público. Y este es el tema donde yo creo que hay mucho debate, por las novedades que nos ha traído el instrumental de la transparencia. Sin duda, lo que la reforma a la Ley Federal del Trabajo reciente buscó es fortalecer una obligación que nunca se ha cumplido,
que es que los trabajadores reciban información sobre el uso que se da a todos los recursos, incluidas las cuotas. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cómo podemos hacer que la transparencia sirva para que esta obligación se cumpla en la práctica? Ahí es una combinación de las obligaciones de las autoridades con la exigencia de los propios trabajadores. Yo he sostenido que la transparencia sindical puede avanzar por 3 rutas. Una, por la ruta de la reforma jurídica, tal y como la hemos estado viendo. Otra, y creo que Humberto Villasmil la apuntaba, otra es la capacidad de autorreformarse por parte de los propios sindicatos, en la perspectiva de ampliar su prestigio y no de seguirlo disminuyendo, y utilizar los instrumentos de la transparencia para fortalecer la vinculación de los sindicatos con la sociedad. Pero yo creo que hay otro ámbito con el que debemos de contar, y es justamente el de ir resolviendo problemas de interpretación jurídica en el ámbito de la academia que nos permitan tener una visión más amplia sobre la autonomía sindical. A mí me preocupa una cosa, lo digo con franqueza, no tengo las soluciones porque no soy perito en la materia, pero a mí me preocupa que la protección de la autonomía sindical se haya convertido, en México por lo menos, en una fórmula para solapar modalidades de corrupción y de sacrificio de los derechos de los trabajadores. Y no tengo la solución, pero yo creo que ahí hay un debate de orden jurídico que tiene que ver justamente con nuevas interpretaciones del convenio 87, ¿sí? Porque, si no mal recuerdo, ha habido ya interpretaciones en las cuales se asienta que no se considera una injerencia indebida en la vida interna de los sindicatos aquellas medidas que dicte el Estado para fortalecer la democracia de los sindicatos, ¿sí? Y a mí me parece que por ahí debiéramos de avanzar en una fórmula de interpretación que permita que las modalidades vigentes de la transparencia en el ámbito público se apliquen también al sindicalismo en la perspectiva de un mejor ejercicio de los derechos por parte de los trabajadores. Hasta ahí, señora presidenta. Muchas gracias, muchísimas gracias. Le rogaría por favor ahora a nuestro amigo Arturo Alcalde. Yo quisiera retomar la propuesta, el comentario de la doctora Patricia Cursain de entrar a una reflexión puntual y yo diría urgente sobre este tema, porque si tomamos en cuenta que la ley tiene que entrar en vigor los primeros días de febrero, entonces el proceso legislativo va a ser próximo y el Senado, como Cámara de Origen, va a tomar muy en cuenta la propuesta del IFAI, y si la propuesta del IFAI da, digamos, una marcha atrás de kilómetros con respecto al tema que había venido planteando en el pasado, es importante que se retome el tema. Me parece que sí hay que corregir, yo lo veo sinceramente como un tema muy grave, el que se haya prácticamente cancelado el tema de la libertad sindical, dejando tan solo el tema de la transparencia en los recursos públicos. Una primera pregunta nos dice, bajo el pretexto de que se pondría en peligro la vida de un líder, dice, la administración de un ente obligado, supongo que en Veracruz, porque viene de la Universidad Veracruzana, niega la información. Dice una primera pregunta. Dice, pone en peligro, yo me hacía la pregunta, ¿por qué se pondrá en peligro la vida de un líder? Me imagino que no habrá hecho uso de los recursos inadecuadamente, al grado tal de que si a la gente le informan cuánto dinero recibió, le puede costar la vida. A mí me parece que es un argumento absurdo, ¿no? El decir que se pone en peligro para negar la información. Eso no solamente es grotesco, porque eso de ninguna manera puede constituir un razonamiento lógico, legal, apegado a cualquier principio elemental en la materia. Segunda pregunta, ¿la ley próxima podrá obligar a los sindicatos a que den la información? Yo diría que si el Senado y la Cámara de Diputados se ponen las pilas, si el IFAI cambia su proyecto, ¿no? Si suprime ese articulito ahí, ese 45, que está mal hechísimo, sinceramente, penosísimo, lo digo con todo respeto, cada vez que lo leo no lo puedo creer, pero bueno,
si hay un cambio de rumbo, creo que sí deberíamos de dar un avance en la próxima ley. Víctor Delgado, para la mejor transparencia como sujeto obligado, México debe ingresar o reconocer los derechos de sindicación del convenio 98 de la OIT. Sí, el convenio 98 es hermano, como bien decía nuestro buen amigo, hermano del 87. México suscribió el 87 por el año del 50, hace ya muchos años. No lo respeta, pero sí lo suscribió, ¿no? Porque ha sido calificado en el mundo internacional como el más violado, de los más violadores del convenio 87, al grado tal de que tiene una mega queja, la 2694, planteada por los organismos sindicales más importantes del mundo, en contra del modelo laboral mexicano, por considerar que no hay justicia laboral imparcial, no hay libertad sindical y hay contratos de protección patronal como la práctica común. Bueno, sin embargo, el gobierno, el presidente Peña Nieto, se reunió el año pasado con los líderes sindicales internacionales y se comprometió con ellos en promover la firma del convenio 98, que yo lo vincularía con el 154, que son dos hermanos. Efectivamente, estuvieron los Steelworkers, la Central Sindical Internacional, la FITIM, la Industrial, se reunieron y discutieron y están, yo diría, muy optimistas en el sentido de que haya una aprobación por parte de la Presidencia y del Senado del convenio 98, que es complementario porque vincula el tema de la libertad sindical con la contratación colectiva. Y en México el nudo de la libertad sindical está en la contratación colectiva. Es muy curioso. ¿Por qué? Porque los trabajadores entran a un sindicato cuando entran a trabajar y el patrón decide el sindicato al que deben pertenecer cuando firma el contrato colectivo con el sindicato de su preferencia. Esa es una especie de mundo al revés, ¿no? Y por esa razón es tan importante que se suscriba el 98. ¿Cómo integrar un catálogo de sindicatos obligados en las leyes de transparencia locales? Nos dicen campechano. Yo diría que no se trata de que la ley establezca un catálogo. La ley establece principios, pero yo también diría que cuidado en seguir confundiendo el tema de los recursos de los sindicatos que reciben del Estado, digamos, apoyos. Eso está clarísimo. Tienen que informar y tienen que decir en qué los utilizaron. Y yo creo que está, en todo caso, esta discusión de si son directos, indirectos, pasivos o activos, ¿no? Yo la verdad creo que está claro en el sentido de que tienen que informar el monto, tienen que informar también el destino, ¿no? Que no, ya me imagino yo que le digan, le di 100 millones de pesos al sindicato de Pemex para gastos sociales y culturales, ya cumplí. No, eso no es la información que se necesita, eso es una vacilada. Lo que hay que decir es en qué rubros específicos, con objeto de poder exigir al sindicato que acredite el destino de esos recursos. Que nada tiene que ver con las cuotas está claro que eso es cosa de los trabajadores. Eso ni meternos en ese mundo, como bien decía la doctora Patricia, eso pertenece al mundo de la autonomía y ahí nadie hay que meterse. Pero ese es un tema y creo que nos está haciendo mucho enredo el tema, sobre todo la reforma constitucional última, porque siendo una reforma que incrementó derechos, ahora resulta que se interpreta como si hubiera reducido derechos. Esa es la interpretación que se está haciendo ahora de la Constitución. Ahora el tema parece ser que son servidores públicos. No, el tema, el mundo del trabajo, es en parte servidores públicos, pero fundamentalmente están entre los trabajadores de la pequeña y mediana empresa que no tienen sindicatos y en donde opera un sistema de corrupción y que es fundamental garantizar el acceso a la información, por lo pronto, de todos los documentos que obren los archivos del Poder Ejecutivo, juntas de conciliación y arbitraje, secretarías del trabajo donde están los documentos de inspección, contratos colectivos, reglamentos interiores, para tener copia, no para andar hablando de limitaciones. Efectivamente, la Ley Federal del Trabajo nos habla de las dos cosas. Nos dicen, tienen acceso público y tienen derecho a tener copias. Y la ley de transparencia te va a decir el mecanismo. Eso era lo que esperábamos de esta ley, que nos hubiera dicho 2 copias, ¿cómo le hacemos? Pero no que se fuera a lo chiquito, que se fue nada más a al condensado público, a las declaraciones públicas, al resumen, y entonces se fue simplemente a decir cuál es la información que deben tener, digamos, disponible para el público. Esa es una. Y la otra es la que los propios interesados activen ante esos órganos
para solicitar copia. Yo quiero tener copia de mi contrato, quiero tener copia de mis estatutos, quiero saber qué decisiones se tomaron en un acta de asamblea y no en un acta constitutiva. Fíjense que en este artículo 45, lo curioso es que dice, tendrán derecho los trabajadores a la copia del acta constitutiva. Yo me ponía, o sea, imagínense en Pemex, allá cuando nació el sindicato de Pemex, pues eso será para un historiador. A él no le interesa el acta constitutiva, le interesa el acta donde tomaron decisiones y donde eligieron a dirigentes y donde de alguna manera informaron del resultado de sus negociaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que pasa es que cuando pedimos que tengan derecho a conocer el acta constitutiva, no solamente hablamos de los sindicatos milenarios, sino también de los nuevos sindicatos que se constituyan. Es decir, hay varios temas en ese sentido que tienen una explicación y a lo mejor en algún momento lo que necesitamos es poder hacer alguna observación para la interpretación, para la redacción y todo, para que se pueda sentir mejor. Hay un tema crucial, desde luego, que se refiere a la diferenciación entre los sindicatos que se regulan por la Ley Federal de Trabajo y los que se regulan por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y ahí sí es donde va a haber tal vez un poquito mayor de discusión, pero definitivamente hay que considerar que si la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no es muy clara e inclusive debemos de decir que coarta la libertad sindical, sí tenemos que señalar que en materia de transparencia tendríamos que aplicar también los artículos de la Ley Federal de Trabajo, toda vez que la segunda ley establece en su artículo 11 que la Ley Federal de Trabajo es supletoria y de manera tal que les obligaría también a los artículos que tenemos en la Ley Federal de Trabajo, como los mencionados ya por el licenciado Arturo Alcalde. Yo también creo que ahora el tema de los convenios internacionales resulta de una manera muy importante porque tenemos que conocer también cuáles son los criterios del Comité de Libertad Sindical. Ya se expresó aquí que lamentablemente sí estamos en el catálogo de violaciones a la libertad sindical, pero bueno, ese sería en este momento otro tema. Creo que la transparencia sindical también tenemos que verla en otro sentido. Una, la que le corresponde a los sindicatos, pero hay otra parte muy importante que es la transparencia sindical, que es, léase transparencia laboral de parte de las autoridades, en las que tienen que dar toda la información, no solamente la propia Secretaría del Trabajo, sino todas las autoridades en general, y ahí me refiero también al Instituto Mexicano del Seguro Social, al propio ISSSTE, a CONAMPROS, a FONACOT, a Infonavit, etcétera, etcétera, que tienen la obligación de transparentar todo porque son cuestiones también de índole laboral. Por favor, ya estoy yo tomando el micrófono en lugar de ustedes, que no me corresponde. Por favor, mi querido Humberto. 10 hasta tienes 10 minutos. 10. Bueno, 8 pues. Bueno, fíjense, para que vean cómo los temas están absolutamente imbricados, cuando el licenciado Jiménez Cacho terminaba y hacía una mención del tema de la democracia como límite o ponderación del principio de autonomía. Efectivamente, yo lo escuchaba y decía, bueno, es exactamente como están leyendo el estudio general que en el año 94 la Comisión de Expertos publica sobre los convenios 87 y 98. Que voy a explicar por qué son hermanos. Tiene toda una lógica. Hay una secuencia absolutamente lógica. Que el convenio 87 sea del año 48 y el 98 sea del año 49. Explicaré por qué. Son convenios de posguerra, pero era evidente que se estaba echando el piso para propiciar un cambio del modelo de relaciones laborales después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿por qué cuando escuchaba al licenciado Jiménez Cacho? Porque fíjese lo que el estudio general de la Comisión de Expertos del año 94 sobre la libertad sindical decía sobre el tema de la no injerencia. Dice, las restricciones a este principio deberían tener como únicos objetivos garantizar el funcionamiento democrático de las organizaciones y salvaguardar los intereses de sus afiliados. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como no hay un derecho absoluto, tampoco lo hay y tampoco en el sistema de la OIT.
una perspectiva de que no hay equilibrio que sea capaz de ponderar a la propia autonomía sindical. Y déjeme demostrarlo ya no como una opinión teórica, principista de este servidor. Cuando usted lee el convenio 87, y los invito a releerlo con esta perspectiva, es importante que se tenga en cuenta de que aquí, en el convenio 87, se tutela la libertad sindical en cuatro ámbitos que quisiera apenas mencionar. En primer lugar, es la tutela de la libertad sindical en el ámbito administrativo. El convenio 87 quiso garantizar la libertad sindical de los trabajadores y de sus organizaciones frente al Estado. Esa es la primera dimensión, la dimensión administrativa o estadal de la libertad sindical. La libertad sindical tutelada frente al Estado. Pero evidentemente, y por eso el convenio 98 es hermano del convenio 87, la OIT cae en cuenta, y cuando digo la OIT fueron sus constituyentes, que había que tutelar la libertad sindical ya no frente al Estado, sino frente a los empleadores privados. Esa es la razón del convenio 98. Y por eso la primera norma internacional que reguló las llamadas actos o actuaciones de discriminación antisindical, actos de injerencia o desleales o de violación del principio de no injerencia del sector público, fue precisamente el convenio 98. Segunda dimensión de la libertad sindical de ámbito contractual. La libertad sindical frente a un empleador con el que tengo yo una relación de trabajo, un empleador privado, porque si fuéramos pensando en el sector público, esto estaría cubierto por el convenio 87. Pero hay una tercera dimensión que acaba de salir en la mesa, que es el ámbito de tutela de la libertad sindical en relación a los derechos del militante del sindicato frente a sus propias organizaciones. Esto es lo que se ha llamado en la doctrina el ámbito de la libertad intrasindical, que es lo que explica y justifica inquietudes que se han expresado aquí, con mucho más rigor que lo que yo lo pueda hacer. Es la tutela del derecho del militante en relación a su sindicato, que tiene derecho a saber qué pasa con sus cuotas, cuáles son los derechos eleccionarios, por qué tiene el derecho a ser candidato, por qué tiene derecho a ser elegido y a elegir, y por qué, el ejemplo clásico que uno ponía en la universidad cuando yo era un profesor, el principio de la tutela judicial efectiva también atiende a los procedimientos disciplinarios internos de las organizaciones sindicales. Y el cuarto ámbito, los conflictos o la tutela intersindical, el ámbito intersindical de la libertad sindical. Permítanme el juego de palabras. Puede haber un conflicto de libertad sindical entre dos sindicatos, postulan ser ambos más representativos, sobre todo en aquellos países donde hay ciertas prerrogativas reconocidas a las organizaciones sindicales más representativas. Eso tiene que ver con la OIT, porque la Constitución de la OIT dice que las delegaciones a la conferencia se conforman respetando el principio de la organización más representativa. ¿Por qué menciono esto? Porque esa inquietud que aquí se acaba de mencionar, alguna de ellas, y que yo desde luego comparto absolutamente, están perfectamente tuteladas por el convenio 87. Porque el convenio 87 regula la libertad sindical en dos ámbitos, con lo que concluyo el comentario. En el ámbito individual, el derecho de este servidor a afiliarme a un sindicato o a no afiliarme. Este es un debate distinto que no hay tiempo para discutir. ¿Por qué el convenio 87 no mencionó la libertad sindical negativa de manera expresa? Porque hubo una negociación para que no figurara a cambio de otras disposiciones del convenio 87. Estoy hablando en los trabajos preparatorios del convenio en 1948. Y la segunda dimensión es la dimensión colectiva. Son los derechos del sindicato. Por lo tanto, la transparencia que, entre otros temas, pasaría por garantizar que este servidor afiliado a un sindicato tiene perfectamente tutelado los derechos propios de su misma afiliación frente a su directiva. ¿Qué pasa con las cuotas que yo cotizo? Etcétera.
Esas son circunstancias perfectamente tutelables y tuteladas por el Convenio 87. Ejemplo de que no hay autonomías absolutas, el Comité de Libertad Sindical ha dicho que una publicidad de los convenios colectivos, de las directivas sindicales o de los procesos eleccionarios de los sindicatos no es, por supuesto, ninguna violación del Convenio 87. Pero, y con esto termino, me pregunto, y tenemos en ese sentido que caminar, yo no digo que nadie lo esté planteando, pero desde luego me imagino que pudiera ser un riesgo, a darle un tratamiento a las organizaciones sindicales como si no fueran entidades de derecho privado. Y termino con la pregunta que se me ha hecho, que agradezco, de Luis Torres Monroy. Me dice, con el tema sindical me parece que cobra nueva vigencia la necesidad de definir bien el ámbito de lo público y de lo privado. Estoy totalmente de acuerdo con Luis Torres Monroy. Esta es una pregunta crucial y me imagino que esa pregunta en el debate parlamentario va a surgir porque los asesores la planteen, porque los parlamentarios la planteen, los sindicatos y todos los que seguramente opinarán en relación a este asunto. Fíjense que me llama la atención que cuando uno lee el proyecto, los sindicatos aparecen regulados en el artículo 45 y en otros al lado del poder público, del poder ejecutivo. Entonces las normas suelen mencionar el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, las organizaciones sindicales. Me pregunto con todo el respeto y lo someto a consideración en el momento del debate parlamentario, ¿y no sería pertinente regular en un titulado y en un capitulado específico el tema de la libertad sindical? Por una razón, si se quiere, técnica y seguramente histórica. La libertad sindical en la Declaración Universal de los Derechos Humanos mereció una referencia explícita. La Declaración Universal dice, se reconoce el libre derecho a asociarse. Y alguien podría decir, bueno, ahí están los sindicatos. Y sin embargo, en el artículo siguiente dijo, todos tienen derecho a fundar sindicatos, siempre y cuando respeten la legalidad, etcétera, etcétera. Esa es la prueba de que históricamente la libertad sindical fue una experiencia de el derecho específico, especial de la asociación. Y por eso me parece a mí que eso quizás justificaría pensar en que las regulaciones que se hagan sobre el sindicato se hagan en un capítulo exclusivamente referido a los sindicatos, porque comprendo que lo que está de fondo es esta discusión, que no tengo tiempo de mostrar ejemplos de cómo incide en otros países. Hay países que no llegan a decir los sindicatos son entes de derecho público, pero cuando usted ve la regulación interna sobre las organizaciones sindicales, prácticamente llega a esa conclusión. Entonces aquí los organismos de control reaccionan, porque claro que la no injerencia tiene límites, claro que la autonomía tiene límites, pero no al extremo de desfigurar o menoscabar los derechos fundamentales del Convenio 87, esto que yo he llamado el núcleo duro. Pero desde luego, el tema de la democracia, yo creo que ese es el tema, y quizás la reflexión, y perdonen que me haya excedido, tiene no en lo absoluto que ver con el motivo, con el tema, con la razón de la transparencia, no posiblemente quizás, llegado el momento, con el cómo, porque será una innovación que esto sea materia de legislación, y por tanto creo que se justifica el cuidado que se deba tener llegado el momento con relación también a no perder de vista lo que vienen a decir las normas internacionales que hacen parte del derecho interno mexicano. Perdóneme porque me excedí. No, está muchas muy bien, gracias. perfecto. Bien. Bien. Para finalizar esta tan rica mesa que hemos tenido de discusión, solamente quiero hacer algunas precisiones y darle las gracias al licenciado Jiménez Cacho, que nos ha planteado muy bien cuál es el enfoque de la transparencia con la función social que debe tener y que nos ha planteado para qué sirve y para qué debe de servir y que debe reglamentarse según la utilidad que ello represente. El sujeto obligado que da el recurso está obligado a informar, sí, pero también lo está obligado quien recibe el recurso, desde luego. Por lo que hace a nuestro amigo el licenciado Arturo Alcalde Justiniani, nos ha hecho una crítica muy interesante sobre el proyecto de las normas
y ha planteado muy bien el tema pues de que debe de ampliarse, debe de profundizarse en el tema de la transparencia sindical, en donde yo estaré de acuerdo con él en algunas cosas, pero para variar en otras no estaremos de acuerdo, mi querido Arturo. Y finalmente, lo que tenemos aquí de opinión de un especialista de la OIT nos es de una gran importancia, porque nos ha planteado muy bien el tema de la transparencia sindical y su referencia con los convenios internacionales. Vale la pena señalar en este sentido que el convenio 98, que se refiere al derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, es muy importante que se ratifique por nuestro país, tanto por lo que hace a la transparencia, como por el hecho de que nuestra Constitución no consagra el derecho a la negociación colectiva, que sí está regulado en la Ley Federal de Trabajo y demás. Pero bueno, ahí tendríamos que ver. Y por último, la Secretaría del Trabajo le pidió a la Organización Internacional de Trabajo hace algunos meses la opinión técnica sobre las reformas y sobre la propia Ley Federal de Trabajo. Ojalá que en la respuesta, que creo que ya se dio en estos días y que no se conoce aún, por lo menos yo no lo conozco, ¿no se ha dado? Yo pensé que se había dado ya. Algo, leí una notita en el periódico. Sí, bueno, si no se ha dado la opinión técnica, ojalá la tuviéramos pronto también y ahí pudiéramos tener alguna referencia sobre la libertad, sobre la transparencia sindical. Yo les agradezco muchísimo a los panelistas, les agradezco mucho a todos ustedes y si me permiten vamos a pedirles una entrega de reconocimiento. Bueno, de esta manera estamos llegando a la conclusión de este panel de trabajo. Les recuerdo, para las personas que apenas nos están sintonizando, nos encontramos intensamente, exactamente a la mitad de esta Semana Nacional para la Transparencia. Y esto, bueno, pues evidentemente un poco motivado o encaminado a el día donde se conmemora precisamente este derecho que se tiene de hablar, de estar informado, que es el 28 de septiembre. Y todavía en el resto de un par de días más lo que ha acontecido lunes, martes y este miércoles, donde a través de diversos paneles de trabajo hemos tenido oportunidad de conocer, bueno, pues diversos puntos de vista de especialistas en la materia. De esta manera estamos llegando al final de esta mesa de trabajo. Es la mesa de trabajo que tuvo que ver con la transparencia en sindicatos y bueno, todavía habrá otros temas para discutir en el transcurso de esta jornada. Yo lo invito a que se quede al tanto de la señal del canal del Congreso. Muy buenas tardes, lo veo muy pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.